Hola niños y niñas de cuarto grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 6, ahora la lección 2 de cuadriláteros y tenemos ahora el siguiente objetivo. Tenemos ahí conocer el sentido de diagonales y sus características en los cuadriláteros. Bien, tenemos ahí, entonces, ¿qué vamos a conocer? Dice el objetivo, el concepto de las diagonales. Lección 2, conozcamos los elementos de los cuadriláteros. Vamos a trazar, dice, segmentos que unan los vértices opuestos de cada cuadrilátero, como en el dibujo de arriba, o sea, como en esos dibujos ahí, miren. Resulta que este cuadrilátero es un cuadrado y tiene sus 4 vértices ahí, ¿ve? Entonces, los vértices opuestos, este vértice es opuesto con este y este de aquí es opuesto con este de acá, ¿ve? Entonces, si nosotros trazamos segmentos como los que están ahí, así miren, ese segmento une aquel vértice con este y a eso es a lo que le llamamos una diagonal. Ahora bien, si unimos este vértice con el otro, así en ese segmento, entonces ese segmento es otra diagonal, lo cual indica que el cuadrado tiene dos diagonales, miren, dos diagonales, la que está en rojo y la que está en azul. ¿Y qué es una diagonal? Es la línea que une a dos vértices opuestos. Miren, este vértice es opuesto con este. Ahora bien, en la otra figura nosotros unimos este vértice con este, miren, eh, este vértice con este y esa es, son los vértices opuestos, esa es una diagonal. Y este vértice con este otro, al unirlos con ese segmento, entonces tenemos la otra diagonal. De manera que el rectángulo también, igual que el cuadrado, tiene dos diagonales. Y este trapecio, al unir los vértices opuestos, miren, este vértice es opuesto con este con este. Entonces, al trazar las diagonales, tenemos que también el trapecio tiene dos diagonales. Lo mismo el romboide, miren, tiene dos diagonales y también el rombo tiene dos diagonales. Bien, el segmento que une los vértices opuestos se llama diagonal. Se llama diagonal. Ahora investigue, dice, sobre las diagonales de cada cuadrilátero. La longitud de las diagonales, la longitud de las diagonales en un cuadrado, las diagonales van a ser iguales. Esta diagonal en azul, mire, mide 4 centímetros, nos dice ahí, y la que está en verde también mide 4 centímetros, es decir, desde ese vértice hasta ese otro vértice, entre los dos vértices opuestos, hay una distancia de 4 centímetros, lo cual indica que en el cuadrado sus diagonales son iguales. ¿Y que podemos observar también ahí en el cuadrado? Miren que aquí donde se juntan las dos diagonales, de ahí al vértice mide 2 y de aquí al vértice 2. De ahí desde el punto al vértice mide 2 centímetros, del punto al vértice mide 2 centímetros, lo cual indica que las diagonales se cortan en el punto medio, es decir, se cortan en el centro, las diagonales. Eso debe de quedarnos, se cortan a la mitad. Al chocarse en el punto donde se cortan, ahí es la mitad de cada diagonal. Entonces, ese es otro criterio. Ese símbolo significa ángulo recto. Cuando miremos este símbolo así, va a significar siempre que el ángulo mide 90 grados. Entonces, miren ahí, también en el cuadrado ocurre que ese ángulo, miren, es en el cuadrado, ¿va? Cuando se forman las diagonales, ahí se forma un ángulo. Al trazar las diagonales, perdón, se forma un ángulo y ese ángulo es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados, como indica ahí el símbolo. Eso es lo que nos indica aquí, que va. Entonces, las diagonales en un cuadrado se cortan a la mitad y forman ángulos de 90 grados, forman ángulos rectos. Por eso nos dice el apunte ahí, miren en el libro, los que tienen sus diagonales iguales son el cuadrado y el rectángulo. Y las diagonales, miren, el cuadrado y el rectángulo tienen sus diagonales iguales. Y las diagonales se cortan a la mitad, tanto en el cuadrado como en el rectángulo, se cortan a la mitad de las diagonales.
en el cuadrado y el rectángulo, el rombo y el romboide también se cortan a la mitad, pero solo las 4 mitades de las diagonales del cuadrado y del rectángulo son iguales. Entonces, vean acá, las diagonales que se cortan a la mitad son las del cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, es decir, de este y este, miren, del cuadrado, el rectángulo, el romboide y el rombo, o el rombo y el romboide, mientras que en el trapecio no se cortan a la mitad y ahí lo podemos ver que ese segmento desde ese punto hasta acá es más largo que de ahí a allá, ¿ve? Entonces, pero solo las 4 mitades de las diagonales del cuadrado y del rectángulo son iguales. Es decir, que aquí en el romboide y en el rombo, por ejemplo, esta mitad, esta de ahí para allá es la mitad y de aquí para acá es la mitad, pero esta mitad no es igual a esta, ay, perdón, no es igual a esta. Entonces, por eso es que nos dice que solo en el cuadrado y el rectángulo son iguales. El romboide y el rombo tienen iguales 2 pares de mitades, ¿ves? Es decir, de aquí para acá es igual que esto y de aquí para acá igual que esto, pero esta no es igual a esta, ¿ves? Entonces, los que tienen sus diagonales que se cortan formando ángulos rectos solo son el cuadrado y el rombo. Aquí en el rombo, miren, se forma un ángulo de 90 grados al cortarse las diagonales y lo mismo en el cuadrado acá, ¿ve? Mientras que en el rectángulo ya no ocurre eso, ni en el romboide. Bueno, continuamos. Tenemos ahora la siguiente tarea. ¿Cuál es el cuadrilátero? Dice que se puede formar usando las parejas de diagonales siguientes. Ustedes van a dibujar esas figuras así como están y van a trazar, a unir los extremos de esas líneas, ¿ve? Para formar cuadriláteros. Bueno, esa es la tarea y obviamente van a ver qué cuadriláteros se forman, si son rectángulos, cuadrados, rombos, romboides, etcétera. Esa es tarea que ustedes van a realizar. Lo dejamos hasta ahí y continuaremos con más hasta en una próxima grabación.